Hey, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcastery, el podcast que habla de todo, pero más de historia. Estamos aquí reunidos para hablar y sumergirnos en el pasado de uno de los personajes más importantes para los historiadores. Sí, como escuchaste bien, el día de hoy vamos a conocer la historia de Herodoto. Así es, el famoso padre de la historiografía. Básicamente, si la historia fuera una familia, Heródoto sería ese abuelo que empezó a contar las anécdotas, solo que en lugar de contarnos anécdotas familiares o de su pasado, nos contará la historia de medio mundo. Heródoto vivió en el siglo V a.C. y nació en Halicarnaso, una ciudad que hoy estaría en lo que conocemos como Turquía. Y algo muy importante, este hombre viajó muchísimo. No era el típico escritor que se quedaba en su casa imaginando cosas. Él visitó lugares como Egipto, tan lejos como Asia Menor, Mesopotamia y regiones cercanas al Mar Negro. En otras palabras, si hubiera existido el Internet en esta época, Heródoto probablemente habría tenido un canal de viajes con millones de seguidores, tipo Luisito Comunica. Gracias a estos viajes, Heródoto pudo recopilar historias, tradiciones y relatos de muchos pueblos. Su obra principal se llama Historias, y en ella explica las causas de las guerras entre los griegos y los persas. Pero el libro no solo habla sobre las guerras, también incluye descripciones de geografía, relatos culturales, mitos y comparaciones entre distintas sociedades. Es un libro, por así decirlo, que mezcla historia, antropología y geografía, y a veces hasta un poco de un chismecito antiguo. Uno de los relatos más famosos es el de Creso y el rey de Lidia. Creso era extremadamente rico. De hecho, su riqueza era tan famosa que su nombre se volvió prácticamente un sinónimo de fortuna. Pero Heródoto usa su historia para enseñar algo importante. La riqueza no garantiza la felicidad. En el famoso encuentro entre Creso y el sabio Solón, plantea una idea muy profunda. Nadie puede considerarse verdaderamente feliz hasta el final de su vida. Es una expresión sobre lo cambiante que puede ser la fortuna humana. En otras palabras, hoy puedes tener un palacio y mañana estaré preguntando por qué no escuchaste a ese filósofo que te dio un consejo. Después aparece Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. Lo interesante es que Heródoto no lo describe como un villano, al contrario, lo presenta como un gobernante inteligente, fuerte y estratega. Los persas aparecen como un pueblo disciplinado y organizado. Esto es importante porque demuestra que Heródoto no estaba escribiendo propaganda griega. Si lo hubiera hecho, probablemente habría pintado a los persas como criaturas malvadas, pero no lo hace. En varios momentos de su obra, Heródoto también describe a los pueblos de Asia Menor, como los carios. En lugar de simplemente decir que eran diferentes, explica sus costumbres militares, sus tradiciones religiosas y su forma de vida. El objetivo parece claro: mostrar la enorme diversidad cultural que ya existía en el mundo antiguo. Por ejemplo, en otro caso, el caso de Babilonia, que Heródoto describe como una ciudad impresionante. Habla de sus enormes murallas, de sus templos y su riqueza. También menciona las costumbres sociales, muy distintas a las griegas, algunas que resultan extrañas, pero no las condena automáticamente. Más bien, intenta registrarlas, darlas a conocer, como alguien que observa una cultura distinta con curiosidad. Una historia particularmente llamativa es la de Tomiris, la reina de los Masagetas. Aquí la cosa se pone intensa. Tomiris termina derrotando al propio Ciro en batalla, y lo interesante es que Heródoto presenta a esta reina como una líder fuerte, valiente y capaz. Es decir, nuevamente vemos que los héroes no son exclusivamente de los griegos, una civilización que Heródoto claramente admiraba. Él describe con detalle la religión egipcia, el ritual de la momificación, los templos y la importancia que tenía el Nilo. También menciona sus costumbres sociales, muy curiosas desde la perspectiva griega, ciertamente.
Por ejemplo, en algunos aspectos las funciones sociales del hombre y la mujer eran distintas en lo absoluto a las griegas. Heródoto no presenta algo absurdo, simplemente muestra que cada sociedad se organizaba de manera diferente. Sin embargo, todos los gobernantes salen bien parados en sus obras. Un ejemplo más es el de Cambises, hijo de Ciro el Grande. Heródoto lo describe como un gobernante excesivo y tiránico, especialmente durante su conquista de Egipto. Aquí vemos algo interesante. Heródoto no critica solo a los enemigos de Grecia, también critica a los gobernantes poderosos cuando considera que actúan de forma injusta y arrogante. Heródoto también habla de los pueblos muy lejanos, como los etíopes. En algunos pasajes los describe como personas fuertes, longevas y prósperas. Casi parecen una sociedad ideal. Este tipo de descripciones muestran que para Heródoto, algunos pueblos extranjeros incluso podían parecer más virtuosos que los griegos. Algo parecido ocurre cuando menciona las regiones de India, donde también describe distintas tribus, costumbres muy variadas. Algunas historias resultan sorprendentes y difíciles de creer, pero el propio Heródoto a veces aclara que está transmitiendo relatos que escuchó de otros. Es decir, no siempre afirma que todo esté completamente seguro. También dedica atención a los escitas, pueblos nómadas que vivían en las estepas. Describe su estilo de vida, su forma de combatir, sus rituales funerarios. Los presenta como unos guerreros duros y resistentes, adaptados al entorno muy diferente al de las ciudades griegas. Otro caso es el de Tracia, una región con muchas tribus distintas. Heródoto comenta que los tracios eran muy numerosos y conocidos por su habilidad en la guerra. Nuevamente vemos que su objetivo es mostrar la variedad cultural en el mundo antiguo. Una idea fundamental que aparece repetitivamente en su obra es que cada pueblo cree en sus propias costumbres y todos consideran que sus costumbres son mejores. Para demostrarlo, Heródoto menciona ejemplos donde las distintas culturas tienen prácticas completamente opuestas, pero cada una considera que su forma de vivir es correcta. Hoy en día esta idea se conoce o se parece mucho a lo que los antropólogos denominaron el relativismo cultural. Bien, vamos a ver qué es el relativismo cultural, un poco para tener el concepto, vaya. El relativismo cultural es la postura antropológica y filosófica que sostiene que las creencias, valores y prácticas y normas morales de una persona deben ser entendidas y basadas en su propia cultura y no juzgadas según los estándares de otra. Esta postura defiende que no existen normas universales de moralidad o de la verdad. Además, Heródoto describe tanto virtudes como defectos de los distintos pueblos visitados y descritos. Entre las virtudes menciona su valentía, la disciplina, su sabiduría y el respeto por la ley. Entre los defectos aparecen la arrogancia, la ambición, el lujo desmedido. Lo importante de estas características no se atribuyen a un solo grupo, aparecen en distintas sociedades. Finalmente, Heródoto no se limitaba a contar guerras entre los griegos y persas. También intentaba comprender cómo existían otras civilizaciones. Por ello, muchos estudiosos consideran que su obra no solo es historia. Por eso, distintos investigadores consideran que su obra no solo es historia, sino también uno de los primeros intentos de estudiar comparativamente distintas culturas. En pocas palabras, Heródoto no solo estaba contando batallas, estaba intentando entender el mundo. Y si hoy pudiéramos preguntarle por qué escribió todo eso, probablemente diría algo como: porque si vas a contar la historia de la humanidad, lo mínimo es conocer a la humanidad. Y con eso llegamos al final de este episodio. Gracias por escuchar este viaje a través de la historia de Heródoto. Y recuerda, en cada relato oral vive la historia de quienes nos precedieron, y al escucharlos viajamos al pasado para comprender quiénes somos y quiénes seremos en un futuro. Este fue Podcastery, el podcast que habla de todo, pero más de historia. Nos vemos en la próxima emisión. Nos escuchamos. Chao, chao.